Soy el doctor Juan José Montoya, médico internista. Bueno, los que hacen práctica conmigo ya me conocen, y los que no. Les voy a dictar la clase correspondiente a lo que es manejo terapéutico del asma. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo al toque porque condensar todo lo que es asma en 45 minutos es un abuso. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de terminar a lo máximo que podamos. Obviamente van a ser cosas muy prácticas que todo médico general debería de saber, que básicamente es lo que van a hacer ustedes. Entonces, concéntrense más que en temas muy importantes, muy puntuales. Les voy a remarcar algunas cositas que sí o sí las tienen que saber. Y las cosas que quizás no tanto las vamos a pasar un poquito rápido. ¿Ya? Por favor, por encargo del doctor Álvarez, me indicó de que la asistencia es parte de la nota de la segunda fase, ¿sí? Entonces, por favor, no sé si es que están pasando la hoja con la asistencia, anoten también ahí de qué sección son, en qué sección están, ¿ya? Y asimismo también el doctor me ha mencionado que el tema de participación en las clases también va a ser calificado, ¿ya? Entonces, por ahí voy a soltar algunas preguntas. Quien sepa la respuesta, pues levanta la mano y lo voy a registrar para que tengamos, para que vayan los puntos. ¿Ya? Por favor, está muy cargado el ambiente, ya es probable que varios de ustedes se duerman, entonces los voy a hacer despertar, como no se enojen, ya, si eso pudiera. Entonces vamos a arrancar, ya manejo terapéutico del asma, ¿sí? Vamos a ir con principios generales. Ya que básicamente, ¿qué es el asma? ¿Sí? El asma es una enfermedad crónica caracterizada por reagudizaciones episódicas intercaladas con periodos de variabilidad sintomática, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el paciente tiene periodos variables de sintomatología. Eso quiere decir que puede permanecer en un periodo de tiempo, háblese meses, semanas, donde prácticamente no tiene ningún síntoma y eso se intercala de episodios. ¿Qué son estos episodios? ¿Cómo se llaman? Exacerbaciones. ¿Sí? A esos episodios los vamos a llamar exacerbaciones. ¿Y a qué se refiere con periodos de variabilidad sintomática? Que entre exacerbación y exacerbación puede haber periodos de tiempo que el paciente esté extremadamente sintomático, como puede haber periodos de tiempo en el cual la sintomatología es mínima, ¿ya? Y esto puede ocurrir en un mismo paciente. Ahora, en cuanto, ¿qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Bueno, se van a juntar tres mecanismos fisiopatológicos importantes. El primero, y el que está remarcado por algo será, porque es el más importante, es la inflamación crónica de la vía aérea. Ese es el mecanismo fisiológico principal, asociado a una hiperreactividad bronquial y a una obstrucción. Toda esta fisiopatología que motiva la aparición de un asma, ¿a qué me va a llevar? A los síntomas más importantes que tiene esa enfermedad, los cuales son tos, disnea, tinnitus torácica y sibilancias, ¿sí? Esta obstrucción final en la fisiopatología me va a llevar a una limitación variable del flujo aéreo y eso es finalmente lo que va a devenir en la sintomatología, ¿no? En pacientes que tengan mal limitación del flujo aéreo, la sintomatología será menor que en los pacientes que tienen muy poca limitación del flujo aéreo. Y esa limitación del flujo aéreo va a estar regulada por la hiperreactividad y por la inflamación crónica, ¿no? Entonces, a más inflamación. ¿Y por qué le recargo? ¿Y por qué le recargo inflamación? Porque la base del tratamiento va orientado a esto, ¿no? Al contrario de lo que quizás algunos de ustedes hayan escuchado, o lo que hasta hace no mucho tiempo, quizás 5 o 6 años, se hacía, ¿no? Ahora, vamos a hablar esto muy rápidamente, son los fenotipos asmáticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo dividimos el asma en los diferentes tipos de pacientes? Esto con finalidad de dar un tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, lo dividimos por tipos clínicos o fisiológicos, que lo van a clasificar en asma grave, en asma con exacerbaciones graves, asma refractaria al tratamiento, de inicio precoz, que es en menores de 12 años, de inicio tardío cuando inicia en edades adultas, ¿no? También
puede clasificarse según su desencadenante, ¿no? Que puede ser asma alérgica, asma inducida por AINES, asma inducida por menstruación, asma inducida por ejercicio. Y por el cuadro inflamatorio puede dividirse en asma eosinofílica, asma neutrofílica y asma pausigranulocítica, ¿no? Entonces son diferentes fenotipos, cada uno tiene un abordaje diferente. Este cuadro es del YEMA, ¿ya? El YEMA es la Sociedad del Asma Española, ya que tiene una muy buena guía de manejo. Ahora, en la clasificación también, en los fenotipos, va a haber dos fenotipos importantes, uno ligados a los linfocitos TH2 y uno no asociado a los TH2. Los no asociados a los TH2 van a ser los que están relacionados a la obesidad, que he visto relación obesidad-asma, y al neutrofílico. Y los asociados a TH2 son los inducidos por ejercicio, la eosinofílica de inicio tardío y la alérgica de inicio temprano, que es la más frecuente, ¿ya? Esta clasificación, por si acaso, es de la revista Nature del año 2012, pero básicamente aplica para edad pediátrica, ya no para edad adulta. La previa, la que hemos visto inicialmente, es la de fenotipos para adultos. Ahora, ¿cómo clasificamos el asma? ¿Ya? Entonces, como pueden ver en este gráfico, que está en este cuadro que está sacado del libro de Washington, de Manuel Washington de Terapéutica, podemos dividirlo según la gravedad en intermitente, en leve persistente, en moderada persistente y en grave persistente. ¿Sí? Esto sí definitivamente tienen que saber este cuadro, porque es con mucha probabilidad les van a poner un caso clínico para el cual identifiquen la gravedad del asma, ¿no? Por ejemplo, les pueden decir, paciente de 15 años de edad que refiere síntomas diurnos a diario, síntomas nocturnos mayor de una vez por semana, ligera limitación de la actividad y tiene reagudizaciones más de 2 al año, ¿no? ¿Cuál es su clasificación de gravedad? Pues tendrán que marcar moderadamente persistente. Entonces, si nosotros vemos los síntomas diurnos, cuando es menos de 2 días a la semana, lo vamos a catalogar como intermitente. Si tiene más de 2 días a la semana, será levemente persistente. Y si es a diario, va a ser moderadamente persistente, ¿ya? En cuanto a los síntomas nocturnos, bueno, si tiene menos de 2, será intermitente, entre 3 a 4, persistente leve, y más de una semana, pero no todas las noches, moderada persistente, y todas las noches grave persistente, ¿no? Entonces, si vemos, para diferenciar entre una moderada persistente y una grave persistente, lo que nos va a indicar no son los síntomas diurnos, ¿no? Sino los síntomas nocturnos, que en el caso de la grave son todas las noches, pero en la moderada es no todas las noches, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar un punto de diferencia entre uno y otro. Otro, que el BEF es mayor de 80 en el intermitente y el leve, y ya empieza a disminuir en el moderado, que es entre 60 y 80, y menor de 60 en el grave persistente. Igual el tema de las reagudizaciones, el que tenga una reagudización o 0 se califica como intermitente, más de 2 ya es o leve o moderado o grave. Entonces tendremos que buscar otra característica para ubicar la diferencia, ¿sí? Entonces es importante que a ese cuadro le demos una ojeada para saber identificar cuál es lo único. Entonces, lo que yo les recomendaría es que se aprendan bien los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos y la limitación a la actividad. Sabiendo estos tres, prácticamente ya van a poder diferenciar entre uno y otro, ¿ya? Los tres primeros. La etiología. Ya entonces en la etiología tenemos 3 tipos de factores etiológicos, ¿sí? El factor del paciente, los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de los factores del paciente, la raza y la etnia son un factor etiológico. Se ha visto en cuanto a razas y etnia que los hispánicos, nosotros, tenemos mayor probabilidad de desarrollar asma, por ejemplo, si nos comparamos con los caucásicos. ¿Ya? En cuanto a factores genéticos, si bien es cierto, el asma es considerado una enfermedad multigénica. ¿Qué quiere decir multigénica? Hay varios genes asociados,
en mayor o menor medida cada uno de ellos, pero lo que sí se tiene claro es que el 60% de casos de asma son hereditarios. O sea, un papá asmático o una mamá asmática, su hijo tiene bastante probabilidad de desarrollar asma, ¿no? Solamente de 10 niños, 6 tienen algún componente hereditario dentro de su génesis. Entonces vamos hablando de algo bastante importante. Y en cuanto a los factores ambientales, el estar expuesto a alérgenos y irritantes de manera crónica durante la primera infancia me puede condicionar el desarrollo de asma. Y también las infecciones virales severas, ¿ya? Como les dije, ayer estábamos hablando de EPOC en práctica. Igual también en EPOC es un condicionante de las infecciones virales en la primera infancia, ¿no? Sobre todo cuando son severas. Ojo, ¿ya? Porque no van a pensar que una simple rinofaringitis leve que le da a un niño de 1 año va a ser un desencadenante de asma. No, generalmente son infecciones severas, que probablemente ese niño haya estado hospitalizado por una neumonía viral, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales 2 virus que se han visto asociados al desarrollo o a la génesis de asma? El virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Son los más importantes en la génesis. Pero ojo, son unos factores que me predisponen a la patología, pero cuando me desarrollan generalmente una neumonía, ¿ya? No una infección leve. Como ya habíamos visto en la primera diapositiva, en la fisiopatología intervienen varios factores. ¿Cuál es el más importante? La inflamación de la vía respiratoria, ¿ya? Y esta inflamación, ¿por qué está mediada? No solamente por eosinófilos, que es lo que más conocemos, también está mediada por mastocitos, por macrófagos y también por linfocitos T. Aparte de la inflamación de la vía respiratoria, ¿qué otra cosa más va a haber adicionalmente? Va a haber contracción del músculo liso bronquial. Entonces, como hay una contracción del músculo liso bronquial, ¿cuál será el tratamiento, la terapéutica para esto? Broncodilatadores. Broncodilatadores, ¿no? Relajar el músculo bronquial, que son los beta-2 agonistas, ¿sí? ¿Ya? Luego, ¿qué otra más? Hay un remodelado de la vía respiratoria. Cuando este enferme, ¿por qué es importante manejar el asma? Es importante manejar el asma a la primera infancia para evitar este remodelado de la vía respiratoria. Este remodelado de la vía respiratoria por esta inflamación crónica sin tratamiento me va a llevar a fibrosis subepitelial, me va a llevar a hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, me va a llevar a hipertrofia, hiperplasia de células caliciformes y glándulos submucosas, angiogénesis y engrosamiento de la pared. ¿Todo esto a qué me va a llevar? Aumento de la obstrucción y aumentar el riesgo de desarrollo de EPOC en la adultez, ya por la obstrucción. Y finalmente hay una lesión epitelial. Tenemos el epitelio bronquial. Por estas lesiones, ese epitelio se va denudando y descamando. Esa descamación, ¿qué me va a favorecer? El aumento de la obstrucción de la vía aérea, porque se va a formar más moco, ¿ya? Se va a tapar esos bronquiolos pequeños. Entonces eso me va a fomentar la obstrucción de la vía aérea, que es la que me da la sintomatología del asma, ¿no? Entonces, para el diagnóstico del asma, en cuanto a la anamnesis, bueno, el paciente va a referir episodios recurrentes ¿de qué? De tos, de disnea, de tirantez torácica y de sibilancias. Va a haber antecedentes de atopia, ¿sí? Y es muy raro, ¿por qué lo he marcado acá con este color? Porque es muy raro un asmático mayor de 50 y muy raro un asmático que fume más de 20 paquetes de cigarros al año. ¿Ya? Si les llega un paciente con episodios recurrentes de tos, disnea, tirantez torácica y sibilantes, pero es mayor de 50 y fuma, ¿qué será? EPOC. ¿Ah? Entonces, por eso lo he marcado acá. Entonces, siempre hay que preguntar este tema, ¿ya? Si es mayor de edad, ¿ya? Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar sibilancias, vamos a encontrar una fase expiratoria prolongada, ¿ya? Y vamos a encontrar signos de atopia. ¿Cuáles son estos? Eczema, ¿ya? Rinitis y pólipos nasales, ¿no? Entonces, un niño pequeño, en la primera infancia, antes del primer año, 2 años, 3 años de edad, la mamá lo llevaba permanentemente al pediatra por cuadros de eczema, por cuadros de rinitis,
ese niño hay que hacerle un seguimiento porque probablemente pueda desarrollar asma a partir de los 7 o 8 años. Entonces, hay que hacerle una vigilancia estrecha, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos el asma? Signos y síntomas compatibles y demostración de obstrucción del flujo expiratorio, ¿ya? ¿Y cómo demostramos esta obstrucción del flujo expiratorio? Espirometría. Exacto, con espirometría, ¿ya? ¿La lista ya la han terminado? ¿Ya les ha llegado? No. Bien empezado. Listo. Ahora, ¿cómo demostramos esa? Entonces, ¿cuáles son los síntomas compatibles? ¿Ya? Estos cuadros que van a ver así en inglés ya son de la guía, la mejor guía para manejo de asma que tenemos a nivel mundial, ¿sí? Que es la guía de la GINA, ¿ya? En la actualización del 2022, que ha salido casi a fines del año pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Como les puse acá en el cuadro, ¿cómo diagnosticamos el asma? Síntomas compatibles y obstrucción. ¿Cuáles son esos síntomas compatibles de acuerdo a la guía de la GINA? ¿Sí? Sibilantes, respiración corta, distensión torácica y tos, ¿ya? Esos son los síntomas compatibles, ¿ya? Ahora, dice que tenga más de un tipo de síntoma respiratorio, ¿ya? En adultos, no en niños, bastaría la tos, ¿sí? Lean bien lo que dice aquí. Más de un tipo de síntoma respiratorio, o sea que tenga sibilante y además respiración corta, ¿ya? Eso es en niños, pero en el caso de los adultos la tos ya podría considerarse como síntoma único para diagnosticar el asma, ¿sí? Los síntomas ocurren de manera variable en el tiempo y varían en intensidad, ya varían en intensidad y ocurren variablemente a lo largo del tiempo. Los síntomas empeoran de noche, ¿ya? Empeoran de noche o cuando el paciente está caminando o haciendo algún tipo de ejercicio. Los síntomas pueden estar desencadenados por hacer ejercicio, por reírse, por alérgenos y por el aire frío, ¿ya? Es desencadenado por ejercicio, reír, alérgenos y aire frío. Y los síntomas pueden empeorar por infecciones virales. Entonces, si tenemos alguna de estas patologías, mejor dicho, de estos síntomas, con alguna de estas descripciones, ya tenemos un criterio, que es el criterio clínico. ¿Y luego a qué pasaríamos? Al criterio que me va a dar. ¿Qué criterios son estos? ¿Quién me da estos criterios? La espirometría, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, documentar una limitación a la expiración, ¿ya? En el asma no hay una limitación a la inspiración. El asmático puede inspirar, lo que tiene es una lentitud al expirar, expira más lento. Entonces, ¿cómo documentamos eso? El volumen expiratorio forzado al primer minuto está reducido, ¿sí? Pero ¿cómo lo evaluamos? Mediante el índice de Tifenot. Este es el índice de Tifenot, ¿ya? Que es el B sobre la capacidad vital forzada, ¿ya? Y ayer conversábamos, levante la mano, ¿quién me dice qué es la capacidad vital forzada? ¿Cómo se calcula la capacidad vital forzada? En cuanto a los parámetros dinámicos de la ventilación. Creo que ese es el volumen residual, ¿no? Volumen expirado. ¿No? Es el volumen tidal más la volumen de reserva expiratoria, ¿sí? El volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Eso en su práctica tienen que aprender bien: el volumen residual, la capacidad vital, el volumen respiratorio, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratorio y el volumen tidal. Y eso les tiene que quedar bien claro para entender estas cositas, ¿sí? Y el índice de Tifenot, ¿qué es? ¿Sí? El B entre la capacidad vital forzada.
y tiene que estar por debajo de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? De 75 a 80 en adultos y más de 90% en niños. ¿Ya? ¿Cuánto es en EPOC? Los que han hecho práctica ayer. ¿Menos? 70, sí, ¿no? Pero acá miren la diferencia, 75, 80 adultos y 90. Si yo encuentro esto, estoy documentando un flujo de salida aérea, pero no me basta con eso. Como ven acá, dice, y tengo que documentar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Que haya una respuesta al broncodilatador para demostrar el asma. No solamente que haya una obstrucción de la vía aérea a la expiración, sino que esta pueda ser reversible. Si yo demuestro que hay una obstrucción y demuestro que esta es reversible, ya tengo el diagnóstico hecho. ¿Ya? No solamente demostrar la obstrucción, sino que esta sea reversible. ¿Y cómo demostramos esta reversibilidad? Con este test. El test de respuesta al broncodilatador. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en que luego de darle un broncodilatador a su paciente obviamente tiene un BEF reducido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el BEF versus la capacidad vital forzada del índice de TIFE no me está saliendo bajo, menos de 75. Eso quiere decir que el BEF está bajo, porque para que este esté menos de 1, este tiene que ser menor y este tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces, como el BEF está bajo, yo le doy un broncodilatador y si el paciente mejora en 12%, o de preferencia, lo ideal, que sea más del 15%, el diagnóstico está hecho. ¿Me dejo entender o alguien tiene dudas en esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Después, cuando ustedes desarrollen un asma, la obstrucción del bronquio, de los bronquios, va a hacer que cuando ustedes traten de exhalar el aire, ese aire no va a salir con una suficiente fuerza, ¿sí? Entonces el volumen de expiración forzado va a estar disminuido. Pero en el asma tiene una particularidad a diferencia de otras patologías pulmonares, en la cual que si tú le das un broncodilatador, ese bronquio regresa a su tamaño original y mejora el flujo de aire. Entonces, ¿en qué porcentaje tiene que mejorar ese flujo de aire para que tú diagnostiques asma? Mínimo 12%, idealmente 15%. Entonces, si tú encuentras, ¿y eso cómo lo demostrarás? Fácil, le haces una espirometría. Le das broncodilatador y le vuelves a hacer una espirometría. Sacas el porcentaje y si te sale más del 12% o 15% de corrección, ya tienes el diagnóstico hecho. ¿Sí? ¿Y con qué medicamento hacemos este test? Con el salbutamol, que es un SABA, ¿no? Es un SABA, es un beta-2 agonista de acción corta, mediana o rápida. Corta, ¿ya? Y así diagnosticamos. Hay otros test, ¿sí? Acá hay múltiples otros test, ¿no? Los relacionados al ejercicio, los del incremento de la función pulmonar medida con óxido nítrico. No se mareen, lo único que les importa a ustedes es esto. El resto olvídense, esto es para el especialista. Ya ustedes tienen que saber ese y tienen que saber ¿cómo se llama este índice? Índice de Tifenol, ¿ya? Que es el BEF entre la capacidad vital forzada. Vamos a ver una parte interesante, que es los diagnósticos diferenciales, ¿no? No toda sibilancia en niños es asma, no toda sibilancia en adultos es EPOC. ¿Qué otras patologías me pueden dar un diagnóstico diferencial, algo parecido a asma? Entre los 6 y los 11 años, la obstrucción crónica, el síndrome de obstrucción crónica de la vía aérea, la inhalación de un cuerpo extraño en pequeñitos, las bronquiectasias, la disquinesia ciliar primaria, que es un problema congénito, la enfermedad cardíaca congénita, la displasia broncopulmonar y la fibrosis quística. Esos son los diagnósticos diferenciales, o sea que tienen síntomas muy similares, ¿ya? Que a veces la única forma de diferenciarlos es con el test de reversibilidad. Entre los 12 años y los 40 años, ¿qué patologías me traerían en el diagnóstico diferencial?
Igual, el síndrome de obstrucción de la vía aérea alta, la obstrucción laríngea inducible, la hiperventilación, disfunciones en la respiración, bronquiectasias, fibrosis quística, enfermedad cardíaca congénita, déficit de alfa-1, antitripsina y también la aspiración de cuerpos extraños muy raro. En personas mayores de 40 tenemos igual la obstrucción laríngea inducible, el EPOC, las bronquiectasias, la falla cardíaca, la tos relacionada con medicamentos, mucho cuidado cuando utilicen enalapril y captopril, enfermedad pulmonar parenquimal, embolismo pulmonar y obstrucción central de la vía aérea. Y en todas las edades la tuberculosis, y sobre todo en el Perú que tenemos Un chingo. un montón de tuberculosis, ¿sí? Esos son los diagnósticos diferenciales y bueno, y vamos a la parte que nos interesa de sobremanera, que es la parte terapéutica, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a manejar un asma, tienen que hacerse un plan de acción de tratamiento, ¿ya? Cuando diagnostiquen un asma, tienen que tener una idea de hacia dónde quieren llegar con el tratamiento o cuáles van a ser sus objetivos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos objetivos? Evitar el deterioro. ¿Qué quiere decir, doctor, evitar el deterioro? Esos pacientes tienen que cumplir el tratamiento que les indiquen ustedes para evitar que esa inflamación crónica me lleve a daño pulmonar permanente. Evitar el deterioro. ¿Y qué significa minimizar el riesgo? Si, por ejemplo, es un paciente joven que le ha aparecido el asma porque ha empezado a trabajar en una fábrica de pinturas, y lo que le está provocando esa irritación es algún vapor que emiten esas pinturas, ¿qué tendrá que hacer? Cambiarse de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que minimizar el riesgo a la exposición, ¿sí? Hay que evaluar la gravedad, como ya vimos en el cuadro que les presenté en la tercera diapositiva. Tenemos que evaluar la respuesta, se reevalúa al paciente a los 2 a 3 meses, ¿sí? Desde que tú diagnosticas el asma, evalúas la respuesta de tratamiento a los 12 a 3 meses. Si tiene una buena respuesta al tratamiento, ya puedes evaluarlo luego de un año, ¿ya? Si no, tienes que continuar reevaluándolo hasta que encuentres un tratamiento ideal para el paciente y tienes que hacer un abordaje escalonado. No te puedes ir de frente a darle el máximo tratamiento, tienes que ir paso a paso. El tratamiento en esto, que es lo que propone el CINE y todas las otras sociedades importantes a nivel mundial, pues es que el tratamiento lo hagamos paso a paso. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Con mucha fe, si es que leen. ¿Lee? Sí. ¿Los que están atrás? No. ¿Ahí sí? Ya. Entonces este cuadro, que lo voy a tratar de traducir en cristiano, vamos a ver cómo iniciamos el tratamiento para adultos y adolescentes, ¿ya? No es para niños. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar el tratamiento? ¿Qué creen que tengamos que hacer? Confirmar el diagnóstico. Confirmar el diagnóstico, obviamente, ¿sí? Controlar los síntomas Factores de riesgo. y modificar factores de riesgo, ¿sí? Hay que evaluar comorbilidades. Por ejemplo, si está gordito, tiene que bajar de peso, ¿sí? Hay que enseñarle una técnica adecuada del uso de los inhaladores, ¿ya? Casi más del 50% de falla de tratamiento del asma se debe al mal uso de inhaladores. Solamente a eso, ¿sí? Más del 50%. Y hay que preguntar también cuáles son las preferencias del paciente y sus objetivos. Entonces vamos a iniciar en estos dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Para que entendamos acá. Acá va a intervenir mucho de los objetivos del paciente. Si el paciente quiere controlar y además prefiere un alivio, o sea, él está interesado en que se alivie esta sensación de falta rápidamente, vamos a ir por esta vía. Pero si el paciente, ¿ya?, quiere que
se alivie, pero no es su prioridad, más es su prioridad, ¿ya? Entonces nos vamos a ir por esta vía, ¿ya? Entonces tenemos dos pasos dependiendo de cuáles sean los objetivos. Entonces vamos a ver aquí. Si el paciente solamente tiene síntomas menos de 4 a 5 días a la semana, o sea, por ejemplo, el paciente tú le preguntas, ¿cada cuánto tienes tos? ¿O cuántas veces por semana tienes sensación? La agitación. Y les dice 3 días, 2 días o 1 día, lo que recomienda es que utilicemos con la dosis mínima de corticoides. ISS es corticoides inhalados, por si acaso. Y formoterol. ¿Qué es el formoterol? Salbutamol. ¿Ah? Sí. El formoterol es un SABA, perdón, sí, un SABA o un LABA. Lava. ¿Mm? Levante la mano quien dice SABA. ¿El formoterol? No. Los de mi grupo, cero. Es un LABA. Ya, es un LABA. Chicos, escúchenme un poquito acá, ¿ya? Porque no quiero confundirlos, ¿ya? No quiero confundirlos, ¿por qué razón? Porque como ustedes saben, y eso es algo que renegaba mucho cuando yo estudié aquí en la Católica y renegaba mucho de ese tema, era que muchas veces, bueno, nosotros criticábamos mucho que nos enseñaban medicina de 10 años atrás. ¿Ya? Nosotros nos enseñaban medicina de 10 años atrás, ¿no? De los libros, ¿no? De los libros que pues se publicaban hasta que los traduzcan al español y hasta que lleguen al Perú, esos libros tardaban 15 años. En cambio ahora estamos sumamente actualizados, ¿sí? Entonces nos está ocurriendo un fenómeno totalmente diferente. ¿Cuál es este fenómeno? Nosotros aprendemos cosas que no tenemos. Entonces a veces cometemos ese error. Entonces a veces, y eso me pasa mucho con mis residentes, que mis residentes, por ejemplo, me reclaman que yo les ando enseñando cosas que luego no pueden usarlas en mi hospital. Yo trabajo en el Goyeneche, ¿no? A las justas tenemos salbutamol a veces, ¿no? Entonces, imagínense, no vamos a tener, calculo yo, probablemente unos 7, 8 años en mi hospital, no vamos a tener la asociación de formoterol con corticoides inhalados. No vamos a tener esa asociación en 10 años. Sin embargo, es importante que sí sepan esto, ¿ya? Esto es lo ideal, lo top, lo que debemos empezar a utilizar, porque con estudios realizados con alto grado de evidencia se ha demostrado que es lo mejor que hay. ¿Y qué es lo mejor que hay? La asociación de corticoides con formoterol, asociados en un mismo inhalador, no por separado, asociados en un mismo inhalador. Y ese es el problema. Entonces, como nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿qué utilizamos nosotros en la vida real? Salmeterol. Utilizamos salmeterol, ¿sí? Utilizamos salmeterol con, por ejemplo, fluticasona, ¿no? ¿Ya? Que es nombre Ventolin, ¿ya? Pero si como yo les va a tocar trabajar en un hospital súper pobre, salbutamol, ¿no? Y el salbutamol sí es uno de acción corta. Entonces ya vamos a ver después la frecuencia, ¿ya? Entonces, en este tema, como es una guía del 2020, es lo ideal, ¿sí? Para el examen es lo más probable que vaya a ser estos temas, ¿sí? Pero les voy a dar las otras cosas que quizás sí lo van a ver más en su serum. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer su serum de médicos generales, ni siquiera van a tener inhaladores, ¿no? A lo mucho pues, tendrán que poner baño María en la cara del paciente y esto, ya no van a tener nada. Entonces vamos a tener que ir aprendiendo cómo aprovechar. ¿Ya? Vamos. Miren, si los síntomas duran la mayor parte del día o despierta con asma por lo menos una vez por semana o más, ya no solamente tenemos que le tenemos que dar lo mismo, corticoides con formoterol, pero ya no a demanda, sino de manera permanente, todos los días, tenga o no tenga los síntomas. ¿Me entienden la diferencia?
Cuando tenga 4 o 5, le darán a necesidad, a gusto del cliente, ¿ya? Pero cuando ya estemos acá, ahí decirle al niño, bueno, a la mamá, al papá, acá ya no es cuando quiera, es diario, es todos los días. Acá entramos con el mismo tratamiento, ICS más formoterol. Pero ya les he dicho, si estamos ahí más o menos, salmeterol, y si estamos pobres, salbutamol, ¿ya? Muy pobres. Son muy pobres. Eucalipto. Eucalipto. Ahora, si, por ejemplo, este paciente tiene un asma no controlada, ¿ya? Si a pesar de este tratamiento del Step 4 no controlo los síntomas, sigue el paciente teniendo las exacerbaciones, el paciente sigue presentando la dificultad para respirar, la agitación, tengo que agregar un LAMA, ¿ya? Y levante la mano, ¿quién me dice un ejemplo de LAMA? Levante la mano, ya. ¿Qué? Bromuro de tiotropio. Muy bien, ¿ya? Un LAMA es el bromuro de tiotropio, ¿ya? Ahora, luego, tenemos que hacer un estudio para ver el fenotipo y darle ya un tratamiento orientado más para el fenotipo, ¿sí? Esto no lo voy a tocar mucho porque esto ya hay que referirlo, ustedes no lo van a manejar, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes, ¿sí? Le daré corticoides y los SABAs, el salbutamol, a demanda. Lo puede tomar si es que el paciente quisiera hacerlo, ¿ya? Si el paciente es más de 2 veces al mes, pero menos de 4 a 5 días a la semana, hay que dar dosis bajas de corticoides. Y si los síntomas son la mayoría de días, hay que dar corticoides y LAMAs, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que siempre permanece? Corticoides. Los corticoides inhalados. Entonces, si por ahí a alguien se les ocurre preguntar ¿cuál es la base del tratamiento del asma? La respuesta es los corticoides inhalados. Es la base del tratamiento. ¿Y por qué los corticoides inhalados serán la base del tratamiento? Porque fisiopatológicamente hablando, la génesis de la enfermedad es por inflamación crónica de la vía aérea. ¿Tiene sentido? Sí. Ya, muy bien. Por favor, no se les vaya el sentido al momento del examen. ¿Qué feas notas tenemos acá? Ya no quiero ver mi cara. Vamos a ver lo mismo que hemos visto hace un rato, pero en pequeños, ¿ya? En niños de 6 a 11 años. Lo que vimos anteriormente era en adultos. Ahora vamos a ver en niños. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, confirmar el diagnóstico, ver los síntomas, modificar los factores de riesgo, comorbilidad, la técnica para el inhalador, las preferencias del papá, del niño si es que tiene alguna, ¿sí? ¿Y cómo empezamos? Si los síntomas son menos de 2 veces al mes, le vamos a dar una dosis baja de corticoides y le podemos dar SABAs si es que ameritar en algún momento el paciente desea tomarlos porque tiene alguna sensación de disnea, ¿sí? Si es que el paciente tiene más de 2 síntomas al mes, pero no diario, ¿qué le tenemos que dar? Ya corticoides, pero permanentemente y a baja dosis, ¿sí? Todos los días. Si es que los síntomas son la mayoría de días, ¿ya? Y despierta con asma una vez a la semana o más, le tengo que dar corticoides, le tengo que dar LABAs, corticoides con LABAs. ¿Cuál será la mejor forma de corticoides? ¿Cuál será el mejor LABA? Fuerte, formoterol. Es el mejor. Ya les he explicado. No hay, pero tienen que saber que es el mejor. ¿Ya? Por ahí he escuchado salbutamol, creo. No, LABA, ¿cuál sería?
Salmeterol, ya no se olviden, lava salmeterol, ¿ya? Ahí se va a saltar. Ahora, si el paciente tiene síntomas la mayor parte de los días y se despierta con asma, por lo menos más de una vez a la semana, tengo que darle dosis ya intermedias, no bajas, sino dosis intermedias de corticoides, de lavas, o dosis bajas de corticoides con formoterol, ¿ya? Y en el step 5, ya en pacientes que no mejoran a pesar de este tratamiento, ya tengo que dar dosis altas, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que ver es, pues, cómo serán las dosis altas y las dosis bajas. Ya estamos en hora, ¿no? Sí. Ya, para que entiendan, aquí están las dosis, ¿sí? Estas son las dosis bajas. Entonces, ¿de cuál, por ejemplo, me tengo que acordar? Lo que más van a usar, ¿cuál es? Beclometasona, ¿ya? ¿Cuánto es una dosis baja de beclometasona? 200 a 500, ¿sí? ¿Ya? 200 a 500. ¿Y de cuánto es la dosis de beclometasona? Viene de 250, la presentación más grande, y de 50 la presión más pequeña. ¿Y qué significa este 2 que les he puesto acá? Que se da 2 veces al día, ¿ya? Por si acaso, para que lo lean en casa. Por ejemplo, la fluticasona, que eso es otro que se utiliza. ¿Cuánto será la dosis baja de fluticasona? De 100 a 250, ¿sí? ¿De cuánto viene la fluticasona? De 250, pero esta se da ¿cuánto? Una vez al día. Una particularidad es la mometasona. ¿Por qué la pongo acá? Porque es la única que se utiliza en spray nasal, no es en puff. Y también está indicado para el tratamiento del asma. Ya, se da 2, ¿por qué? Porque se da 2 veces al día. ¿Cuál es la dosis de la mometasona? De 200 a 400. ¿Y de cuánto viene? De 50 microgramos por dosis. Entonces, ¿qué quiere decir microgramos por dosis? Que cada puff, que cada apretadita me va a dar 50. Que cada apretadita acá me va a dar 250. Y acá está cuando les digan dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Lo mismo para los lavas. ¿Cuáles son los lavas que los dije? Salmeterol. ¿De cuánto viene el salmeterol? 25 microgramos por puff, por inhalador. ¿Cuánta es la dosis recomendada? 50 miligramos cada dos. ¿Sí? Vamos a ver el SABA. ¿Cuál es el SABA principal? Salbutamol. ¿De cuánto es la dosis? 100 microgramos por inhalación. ¿Cuánto será? 200. Eso quiere decir 2 puffs. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. Pero si se trata de exacerbaciones, lo daremos cada 15 minutos 200 por hasta 2 horas. O sea, ¿cuántas serán? 8. Hasta 8, 2. 8 veces. 8 repeticiones, ¿ya? Entonces acá está cada uno de los fármacos y su respectiva dosis para que lo repasen en casa, ¿sí? Los lamas. ¿Cuáles les dije que era el principal? El tiotropo, es el que tenemos. Estos no tenemos, ¿ya? Y acá tenemos algunos de los combinados. Por ejemplo, el más popular en Perú, fluticasona salmeterol, ¿ya? Budesonida formoterol no tenemos mucho. Y mometasona formoterol no creo que encuentren en Arequipa, ¿ya? Entonces, y ahí está la dosis de cada uno, ¿sí? La dosis de cada uno y cuánto se tiene que utilizar. Por ejemplo, la fluticasona con salmeterol, ¿cómo se da? 2 puff cada dosis, ¿ya? Entonces ahí está la dosis para que no tengan problemas. Ya, chicos, esto es importante, ¿ya? ¿Cuándo bajar la dosis? ¿O cuándo suspender el tratamiento? ¿Alguno de ustedes ha sido asmático? ¿Sí? EPOC. Te va a dar EPOC. ¿Cuándo abandonó el tratamiento ella? ¿Ya? ¿Cuándo abandonó tratamiento? Ya, entonces es un tema complejo, ¿ya? ¿Cuándo se abandona tratamiento? Para abandonar tratamiento, el paciente tiene que haber estado estable, ¿cuánto? 3 meses. Estable. ¿Eso qué quiere decir estable? Que no haya tenido síntomas. 3 meses.
que no haya tenido sibilancias, que no haya tenido agitación, que no haya tenido tos, 3 meses, sin eso. Y adicionalmente a eso, que tenga más de 1 año sin exacerbaciones. Si cumple esos criterios, 3 meses sin síntomas y más de 1 año sin exacerbaciones, yo ya puedo empezar en quitarle el tratamiento. Pero ojo, los corticoides no se pueden quitar de un momento al otro. ¿Sí? Mucho cuidado. Los corticoides, no es decir que, por ejemplo, su compañero estaba utilizando beclometasona. Beclometasona, digamos, estaba utilizando 200 cada 12. Yo no le puedo suspender en el momento. Decir, ya tienes 3 meses sin síntomas. Tienes 1 año sin exacerbación, te quito. No. Le tengo que bajar progresivamente. De preferencia, reduciendo la dosis a la mitad cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, si le estaba dando 200 cada 12, le daré 100 cada 12 por 3 meses. Si esos 3 meses sigue estando todo ok, le bajaré a 100 cada 24. Ya no le puedo bajar a 50 porque viene de 100. No puede darlo medio inhalador, ¿no? Entonces, le daré 100 cada 24. 3 meses más. Y luego de dar 100 cada 24, ¿qué haré? Lo suspendo, porque ya no hay forma de darle menos. ¿Me entienden? ¿Ya? Y así poco a poco voy suspendiendo el tratamiento. ¿Sí? Eso es importante. Lo vamos a mencionar rápido. ¿Qué otras terapias tenemos? Inmunoterapia alergénica. ¿Qué quiere decir? Que si es alérgico al polvo, se saca el componente alérgico del polvo y se le administra intranasal o subcutáneo para favorecer la sensibilidad y evitar las exacerbaciones, ¿ya? Las vacunas. ¿Qué hay con respecto a las vacunas? ¿Qué vacunación es obligatoria en pacientes con asma? Influenza y COVID. Neumococo, no hay suficiente evidencia. No está recomendado por la guía la obligatoriedad de la vacuna con neumococo. Sí con influenza y sí con COVID, incluidos los refuerzos. Incluidos los refuerzos. ¿Qué es la termoplastía? La termoplastía bronquial, no es importante que lo sepan, pulsos de radiofrecuencia por 3 broncoscopías, ¿ya? No es muy usado en el Perú. Y la vitamina D se ha demostrado que no hay evidencia suficiente para recomendarlo. Y a un tiempo se puso de moda porque disminuía la inflamación y disminuía la necesidad de corticoides, pero en estudios grandes no han demostrado utilidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa esta letrita para que ustedes lo lean en casa? El nivel de evidencia. Nivel de evidencia A, nivel de evidencia D. Nivel de evidencia A, dejar de fumar, obviamente si es adulto, ¿no? Realizar ejercicio, ¿ya? Ojo, por ahí algunos me van a decir, o alguien les va a decir, no, ¿cómo se les ocurre decir que haga ejercicio un asmático? Se puede morir. Sí tiene que hacer, sí tiene y sí puede hacer ejercicio un asmático, pero con las siguientes cosas. Calentamiento previo, dar un SABA previo, un parcito de PAPS de salbutamol antes de que haga ejercicio, o corticoides con formoterol previo. Con esos requisitos, el paciente tiene que hacer ejercicio porque eso va a mejorar. Tiene que evitar alérgenos ocupacionales. Miren, no usar aire es algo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Paciente con asma, no puedes darle naproxeno, no puedes darle diclofenaco. Es cierto, pero miren, el nivel de evidencia es bajo. Es bajo, ¿sí? Y no es una contraindicación utilizar betabloqueadores cardioselectivos. El betabloqueador, ¿por qué estaría contraindicado? Porque provoca broncoconstricción, ¿no? Pero ojo, los cardioselectivos no están contraindicados, sin embargo, por si acaso, es nivel de evidencia D. Nivel de evidencia A, el paciente asmático tiene que comer dieta alta en frutas y vegetales. Evitar los alérgenos de la casa no está recomendado como en medida general. Bajar de peso tiene un nivel de evidencia B. Y evitar el estrés emocional, si es que esto desencadena sus cuadros asmáticos. Hay personas asmáticas que cada vez que tienen una pelea les viene su ataque de asma, ¿ya? Entonces tienen que evitar el estrés emocional, pero con un nivel de evidencia D, ¿ya? Listo. El otro grupo entra a las 6. ¿En qué aula? ¿Dónde está la delegada? ¿Quién es la delegada? Hay una delegada que es Álvarez. ¿Cómo es esto? ¿Qué sección somos?
Ya chicos, entonces básicamente es eso, las preguntas que si me va a corresponder hacer es básicamente lo que hemos conversado ahora, ¿ya? Va a ser básicamente lo que hemos conversado ahora. Si quieren ahondar más sobre el tema o aprender un poquito más del tema, esta es la guía, ¿sí? Sección A, sección Tienen que ir a la guía China del 2022. ¿Ya? Esa es la guía fuente de la cual pueden sacar más información. ¿Ya?